Imagina que vas al médico por un dolor de espalda y al otro día salgas con un ojo y un brazo menos. De forma similar, esto también pasa cuando vas a gurús espirituales y, de hecho, son igual de peligrosos. Puedes ser feliz con una pierna menos, pero cuando se trata de tu mente, estás completamente condenado. Ten cuidado. Para alcanzar la paz interior no necesitas ningún mantra, ningún ritual, ninguna filosofía de vida o un supuesto conocimiento oculto. Conocerse a uno mismo es fácil, pero el mercado tiene que ponértelo difícil, si no se cae su negocio. Por eso el Buda fue muy atacado por los brahmanes de su época. En aquella época, el conocimiento espiritual era exclusivo de la casta brahman. Solo los brahmanes tenían las llaves de la iluminación, como San Pedro teniendo las puertas del paraíso. Pero el Buda nos dio la llave a todos, y la llave era tan sencilla y fácil de utilizar, que el negocio de los brahmanes estaba en peligro. Incluso hoy día el Buda representa un peligro para los charlatanes espirituales. Hoy, en este video, vas a conocer esa llave que el Buda nos entregó a todos. Así que primero, tómate unos segundos para darle like a este video y, si es posible, compartirlo. Muchas gracias. También puedes unirte a nuestro Patreon para contenido más interesante. La llave de la que estamos hablando, se encuentra en la rueda del samsara. Esta rueda básicamente representa no solo cómo funcionas, sino también tu destino. Si comprendes la rueda del samsara, has comprendido la llave. Y no es difícil, esta rueda parece demasiado simbólica pero realmente no es difícil de entender. Los símbolos, de hecho, son para que sea más fácil de entender. Así que, enfoquémonos primero en el centro, que son el cerdo, el gallo y la serpiente. Este es el engranaje principal, las tres puertas hacia la existencia. Los hindúes tienen la Trimurti, los cristianos tienen la Trinidad. Comúnmente las religiones reconocen tres fuerzas fundamentales que hacen posible la existencia. El Buda va directamente al grano y revela una verdad incómoda. Estas tres puertas no son algo divino, son las cosas más mundanas que existen. Deseo, aversión e ignorancia. Las religiones obviamente se escandalizarían al escuchar esto. Los hindúes no podrían aceptar que su Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, representan esencialmente el deseo, aversión e ignorancia. ¿Cómo van a adorar la personificación del deseo, el odio y la ignorancia? Pero la humanidad ha estado adorando estas tres cosas por miles de años. Hablan de la verdad absoluta pero no se dan cuenta de que en realidad están hablando de la ignorancia absoluta. Hablan de la creación pero no se dan cuenta de que hablan del deseo. Hablan de la destrucción pero realmente se refieren a la aversión. Todos estos conceptos espirituales se pueden reducir en tres cosas mundanas: deseo, aversión e ignorancia. Para el budismo no existe tal cosa como creación, destrucción o verdad absoluta. No puede haber una creación absoluta porque las cosas no pueden surgir de la nada. No puede haber destrucción absoluta porque las cosas no desaparecen en la nada. Tampoco habla de verdad absoluta porque los conceptos como verdad absoluta comúnmente se asocian a las escrituras religiosas y a los conceptos. ¿De qué habla el budismo entonces? El sufrimiento, el origen del sufrimiento, su cese y su sendero. ¿De dónde surge el sufrimiento? El deseo, que es visto como creación, la aversión, que es vista como destrucción, y la ignorancia, que es vista como verdad absoluta. Estas tres cosas son la atadura al samsara, al sufrimiento, al ciclo interminable. Por lo tanto, el gallo, la serpiente y el cerdo representan estos tres fundamentos. Si observamos más al exterior de la rueda, podemos ver seres que se elevan y seres que caen, jalados por cuerdas por las fuerzas de su propio karma. Esto significa que tanto el deseo, el odio y la ignorancia pueden llevarnos tanto a la felicidad como al sufrimiento. El deseo puede ser algo bueno, nos puede llevar a la felicidad. Por ejemplo, el deseo de buena voluntad, el deseo compasivo, el deseo de la renuncia a los malos hábitos. El odio o la aversión puede ser beneficiosa también, no siempre es mala. La aversión hacia malos hábitos, la aversión a la injusticia, la aversión a los malos pensamientos. La ignorancia puede llevarnos a actuar bien o actuar mal. Si creo que hay un Dios que todo lo ve, esto puede ayudarme a autocontrolarme. Sin embargo, esa misma creencia también puede ser un obstáculo, puede hacernos irresponsables de nuestras acciones. En realidad, da igual lo que creas.
Si esa creencia te lleva a ser mejor persona, aunque sea ignorancia, puede llevarte a la felicidad. Por lo tanto, deseo, odio e ignorancia nos pueden llevar tanto a la felicidad como al sufrimiento, pero no al nirvana, a la iluminación. Pueden ser acompañantes del camino, pero no la meta final. Actuando motivados por el deseo, el odio y la ignorancia podemos renacer en uno de los 6 reinos de la existencia como resultado de nuestro karma. Los 6 son: el reino humano, que es una mezcla de felicidad y sufrimiento. El reino animal, asociado comúnmente a la torpeza y el miedo. El reino de los pretas, un estado de pobreza, hambre, sed y miseria. El reino infernal, que es una mezcla tanto de sufrimiento físico como emocional. El reino de los asuras o titanes. Motivación, energía desbordante, pero mucha ansiedad. Y finalmente, el de los dioses. Felicidad, placer y paz, pero poca sabiduría. Detente unos segundos y reflexiona dentro de ti. ¿En qué reino estás actualmente? No necesitas literalmente renacer en uno de ellos para estar en ellos. Mentalmente viajas a ellos constantemente. Por eso se dice que tu último pensamiento antes de la muerte influencia mucho en cuál de estos estados renacerás. Pero ¿por qué nuestra mente está constantemente viajando de esta forma? Esto se revela en la circunferencia de la rueda. El deseo, la aversión y la ignorancia son el eje central, mientras que los 12 nidanas, o los eslabones, se mueven alrededor de este eje. La ignorancia es lo principal, es como la rueda en sí, es el pegamento que une todos los nidanas, reforzando la rueda hasta que no se rompa. ¿La ignorancia de qué exactamente? La ignorancia fundamental de ver las cosas como permanentes, sólidas, existentes, agradables, desagradables, etc. La ignorancia fundamental es no ver la vacuidad, el vacío. Por eso, cuando se conoce la vacuidad, la ignorancia desaparece, como la serpiente vista erróneamente como una cuerda. Esta ignorancia fundamental no le pertenece a nadie, no es que tengas un yo que sea ignorante, no es así. Esta ignorancia existe desde siempre, sin un comienzo. Como el mar que siempre ha existido, pero sucede que un transitorio pez de repente es consciente de que está en el mar. La ignorancia de desconocer el mar desaparece para ese pez, pero eso no significa que desaparezca para todos los peces. Así es la iluminación. Es por esto que la iluminación siempre es individual. Luego están las semillas kármicas que, al igual que la ignorancia, no le pertenecen a nadie ni a nada. Existen desde un tiempo sin principio. Las tendencias kármicas son el potencial de la creación, el potencial de la existencia, de la consciencia. Por ejemplo, entre la existencia de un hombre y una mujer hay un potencial de un hijo. Cuando hombre y mujer hacen lo que debe de hacerse, esa es la semilla kármica en acción. Pero las semillas kármicas no se resumen a simplemente esto, van más allá. Son la totalidad de todas las causas y condiciones reunidas para la existencia de un ser consciente. Básicamente, para ser más directos, es la totalidad de la existencia misma, tanto burda como sutil, con forma y sin ella. Con el potencial dado, ocurre la consciencia. Imagina el árbol saliendo de la semilla, o el ave saliendo de su cascarón, o cuando el bebé recibe su palmada en las nalgas. En el preciso instante en que la consciencia hace contacto con el mundo, es cuando la consciencia individual, el yo, el ego, empieza a ser. En ese instante, se puede decir que alguien ha renacido, no antes. Es como el último chispazo que cae en un charco de gasolina. La chispa crea un incendio. Nuestra vida anterior, en ese preciso instante, es cuando se conecta con su vida próxima. Cabe aclarar que para que la consciencia entre en contacto con el mundo, primero deben estar formados el nombre y la forma y los 6 sentidos. Una vez formados, consciencia, nombre y forma y los 6 sentidos funcionan simultáneamente, empiezan a funcionar en el primer chispazo de contacto con el mundo. Por lo tanto, a partir de ahí se dice que los 5 agregados que conforman un ser, forma, sensación, percepción, objetos mentales y la consciencia, empiezan a funcionar. A partir del nidana del contacto, se decide todo tu destino próximo. Ya tienes el vehículo y el auto está encendido. Ahora depende de ti hacia dónde lo conducirás. Las autopistas o los caminos frente a ti son tu karma, son los senderos que se han formado por haber recorrido tantas veces sobre ellos.
Entonces, intuitivamente tu karma te impulsa a recorrerlo nuevamente, una y otra vez, por pura costumbre, pura familiarización. Pero si tienes suficiente inteligencia y sabiduría, si estás cansado de viajar, puedes simplemente bajarte del vehículo ahora. Ahora mismo, tú, viendo este video, puedes bajarte de ese vehículo. Ya has caminado demasiado y has vuelto al mismo punto una y otra vez. Puedes detener los impulsos del karma aquí y ahora. Si con atención plena comprendes esta enseñanza, entonces posiblemente un chispazo de consciencia nacerá en ti. Para bajarte del vehículo no necesitas hacer enormes esfuerzos, ya has hecho suficiente. Pero posiblemente lleves tanto tiempo sentado en ese vehículo que tus nalgas se hayan fundido con el asiento y tus manos con el volante. Recuerda, el pegamento de la existencia cíclica es ni más ni menos que la ignorancia. Es el cemento que pega a los concretos, y esta ignorancia te ha hecho creer que eres uno con el carro, que tú y el carro son iguales, llegando a identificarte con él. Es decir, te identificas con la forma, la sensación, la percepción, los conceptos y la consciencia. Cuando te dices a ti mismo, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi persona, estás empezando a derretir este pegamento. Muy pronto las piezas caerán por sí solas. Todo se derrumba por sí solo si destruyes el pegamento de la ignorancia. Siguiendo con los nidanas, cuando los 5 agregados están ya formados ocurre el contacto con el mundo y, con él, la sensación. En este preciso instante es cuando hay que poner atención plena, es decir, justo cuando sujeto y objeto interactúan. En el momento del contacto con cualquier fenómeno, ya sea físico como mental, ahí tienes que poner tu atención plena. Cuando surge el contacto, en la mente aparece una sensación, agradable, desagradable o neutra. De esta sensación dependerá tu condicionamiento pasado. Si permites que esa sensación desaparezca justo como llegó, sin seguirla, sin apegarte a ella, sin identificarte con ella, entonces esto es lo que significa desapego. Al no haber apego, no hay aferramiento. Y este es todo el truco. Cuando cesa el apego y el aferramiento de esta forma, no hay semillas para nuevas existencias. Es decir, en este punto estás partiendo la existencia cíclica. Todo esto se logra cultivando los 4 fundamentos de la atención plena. La atención plena es el camino del conocimiento y el desapego. Cuando mediante la atención plena simplemente dejas que los fenómenos, físicos y mentales, surjan y desaparezcan, entonces se para el giro de la rueda. Es decir, con el cese del apego cesa el aferramiento. Sin aferramiento no hay existencia. Sin existencia no hay nacimiento, vejez, enfermedad ni muerte. Al no haber muerte, la ignorancia fundamental no surge. El Buda dice, por lo tanto, que la atención es el camino hacia la inmortalidad. El apego nos hace mortales, pasajeros, sujetos al sufrimiento. Con la atención plena ya no hay muerte. Pero no quiero decir que haya un yo, o ego, o un alma que perdure por siempre, sino más bien que nuestra sabiduría se vuelve una con la sabiduría fundamental, el Dharmakaya. El Dharmakaya es como el espacio. No viene ni va, no es una cosa ni una no cosa.